Y si te dijera que la economía nunca decidió cuánto dinero tendrías, sino que tú llevas años enseñándole a tu cerebro cuánto es capaz de ver. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy descubrieras que llevas años perdiendo dinero, no por la inflación, no por la crisis, sino por una conversación silenciosa que ocurre dentro de tu cabeza todos los días? Y antes que digas, eso no puede ser cierto, déjame preguntarte otra cosa. Porque hay personas que viven en el mismo país, la misma economía, con los mismos impuestos y con las mismas noticias, y mientras unas creen empresas, hacen crecer su patrimonio y encuentran oportunidades, y otras apenas sobreviven y sienten que el dinero se les escapa de las manos. ¿Será suerte? ¿Será que unos nacieron con un don especial? ¿O será que existe algo que nadie nos enseñó sobre la manera en la que nuestra mente interpreta la realidad? Porque hoy vamos a hablar de un tema que puede cambiar por completo la forma en la que entiendes el dinero. No porque vayas a aprender una estrategia financiera y no porque te vaya a enseñar a invertir, sino porque vas a descubrir el lugar donde realmente comienza toda la riqueza, tu manera de observar el mundo. Y aquí quiero que pongas mucha atención, porque este video no pretende convencerte de pensar positivo, no se trata de repetir afirmaciones frente al espejo, se trata de comprender cómo los patrones mentales, las creencias y el enfoque con el que observas la realidad influyen en las decisiones que tomas todos los días. Y esas decisiones repetidas durante meses o años terminan construyendo los resultados que hoy llamas mi economía. Hola, por si todavía no me conoces, soy Eli Callejas, tu coach con programación neurolingüísticas, y durante este video vamos a descubrir si tienen un problema con la forma en la que observan el dinero. También entenderás por qué hay personas que parecen encontrar oportunidades donde otros solamente encuentran crisis. Y lo más importante, cómo identificar los patrones invisibles que pueden estar limitando tu economía sin siquiera seas consciente de ello. Quédate hasta el final porque voy a mostrarte un ejercicio que probablemente te haga descubrir una conversación interna que ha dirigido tus resultados financieros durante años. Ahora déjame contarte algo que veo constantemente. Llega una persona y me dice, Eli, la economía está terrible. Le pregunto, ¿cómo sabes? Y comienza a responder, porque todo está más caro, porque no hay dinero, porque nadie compra, porque todo el mundo está diciendo que viene una crisis. Mientras habla, ocurre algo que casi nunca nota. No me está describiendo la economía, me está describiendo el contenido de su mente, porque la mayoría de personas cree que piensa por sí mismas, pero en realidad muchas veces solo estás repitiendo las conversaciones que escuchó en casa, en el trabajo, en las noticias o en las redes sociales. Es como si alguien hubiera instalado un programa en su cabeza hace años y ahora ese programa habla por ellos. Lo más inquietante es que esas personas creen que únicamente están observando la realidad sin darse cuenta de que también están entrenando su cerebro para encontrar más pruebas de aquello que ya creen. Y ahí empieza el verdadero problema. Imagina por un momento que un niño nace usando unos lentes de cristales completamente grises. Desde pequeño mira al cielo, todo se ve gris, observa los árboles, también se ven gris, las flores, las personas, las calles, todo parece gris. Pasan los años y el niño crece. Un día alguien le dice, ¿es como el cielo es azul? Él se ríe porque está convencido de que el otro está equivocado. No puede imaginar otro color, no porque sea terco, sino porque lleva tanto tiempo mirando el mundo a través de esos lentes que olvidó que los tiene puestos. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Y si tus creencias sobre el dinero fueran exactamente esos lentes? ¿Y si llevas tantos años escuchando que el dinero no alcanza, todo está difícil o la economía está cada vez peor? Que ya no distingues entre la realidad y la forma en la que interpretas la verdad. Quiero que hagas este ejercicio conmigo. Visualiza el momento en que abres la aplicación de tu banco. Mira el saldo. Escucha la primera frase que aparece en tu mente. No alcanza, otra vez igual. Tengo que preocuparme. Ahora siente qué ocurre en tu cuerpo. ¿Se aprieta tu pecho? ¿Respiras más rápido? ¿Sientes tensión en el estómago? Esa reacción ocurre en segundos, tan rápido que normalmente ni siquiera la notas. Tu cerebro sí. Y cada vez que repites esa experiencia, fortalece el mismo patrón mental. Aquí entra algo fascinante. Nuestro cerebro tiene un mecanismo llamado sistema reticular activador.
Su función es filtrar millones de estímulos que recibimos cada día y dirigir nuestra atención hacia aquello que considera importante. Piensa la última vez que quisiste comprar un automóvil de cierto modelo. De pronto comenzaste a verlo por todas partes. No parecieron de la nada, siempre habían estado ahí. Lo que cambió fue tu atención. Con el dinero sucede algo parecido. Si tu mente está convencida de que solo existe crisis, carencias y problemas, tenderá a fijarse principalmente en aquello que confirme esa idea. Y mientras tanto, puede pasar por alto oportunidades, soluciones o posibilidades que también estén presentes. No porque el mundo haya cambiado de un momento a otro, sino porque el filtro con el que observas determina gran parte de aquello a lo que le prestas atención. Y aquí quiero dejarte con una pregunta que quizá te acompañe durante todo este video. Y si la economía que experimentas todos los días no empieza en tu cartera, sino en la conversación que sostienes contigo mismo desde hace años? Porque si eso fuera cierto, la siguiente pregunta sería todavía más poderosa. ¿Quién escribió esa conversación y por qué nunca la cuestionaste? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. ¿Alguna vez te has preguntado si el problema no es la economía, sino el personaje desde el que le estás observando? Parece una pregunta extraña, pero quédate conmigo porque lo que vas a escuchar puede explicar por qué dos personas pueden vivir exactamente la misma realidad y terminar contando historias completamente diferentes. Uno dice, no hay oportunidades, y el otro dice, nunca había visto tantas oportunidades. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Los dos viven en un mundo diferente o simplemente están observando el mismo mundo desde programas mentales distintos? Porque aquí ocurre algo que casi nadie nota. La mayoría de las personas no observa la realidad, observa la interpretación que su mente hizo de esa realidad. Y cuando una interpretación se repite durante años, termina sintiéndose como una verdad absoluta. Llega una persona completamente convencida de que su negocio está muriendo. Me dice, la gente ya no compra. Le pregunto, ¿nadie compra? Se queda pensando. Después responde, bueno, sí compran, pero muy poco. Sigo preguntando, ¿y conoces empresas que están creciendo en este momento? Hace una pausa y responde, sí, sí conozco varias. Entonces aparece la pregunta que normalmente deja a las personas en silencio. Si otras empresas venden, ¿será que el problema es únicamente la economía o también la forma en la que tú estás observando lo que sucede? Nuestro cerebro tiene una necesidad casi obsesiva. Quiere tener razón. No importa si esa razón nos beneficia o nos limita. Si durante años has repetido el dinero es difícil, tu cerebro saldrá todos los días a buscar pruebas para demostrarte que estabas en lo correcto. Y cuando encuentre una dirá, ¿ves? Yo tenía razón, pero jamás te mostrará las 100 oportunidades que ignoró mientras buscaba esa única confirmación. Eso hace el cerebro. No busca la verdad, primero busca la coherencia con aquello que ya cree. Imagina que un rey ordena construir una torre enorme para vigilar todo su reino. Desde ahí puede ver todo, bosques, montañas, ríos, ciudades. Pero un día alguien coloca una pequeña mancha negra, exactamente en el cristal desde donde el rey observa. La mancha es diminuta, sin embargo, cada vez que mira hacia el horizonte, la mancha aparece frente a sus ojos. Con el tiempo deja de hablar del paisaje, ahora solo habla de la mancha. Dice que el reino está oscuro, que todo está dañado, que el paisaje perdió su belleza. Nadie se atreve a decirle que el problema no está allá afuera, está en el cristal desde donde observa. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Y si esa pequeña mancha fueran las creencias que has acumulado sobre el dinero desde que eras niño? ¿Y si llevas tantos años mirando la economía a través de ese cristal que ya olvidaste que existe? Haz este ejercicio mental. Imagina que mañana despiertas. Enciende el teléfono. Lo primero que ves es un titular enorme. La economía entra en certidumbre. Observa cómo reacciona tu cuerpo. Quizá tus hombros se tensan. Tal vez suspiras. Tal vez piensas, ¿otra vez? Ahora imagina otra escena. No abres las noticias. En lugar de eso, hablas con alguien que acaba de cerrar un nuevo contrato. Conoces a una persona que inició un negocio.
Escuchas a alguien que encontró una oportunidad inesperada. La economía sigue siendo la misma, pero tu estado interno cambió por completo. Y cuando cambia tu estado, también cambia la manera en la que tomas tus decisiones. En psicología existe un fenómeno conocido como sesgo de confirmación. Suena complicado, pero funciona de manera muy sencilla. Cuando creemos algo, nuestro cerebro presta más atención a la información que confirma esa creencia y suele ignorar a la que contradice. No significa que inventamos la realidad, significa que seleccionamos aquello en lo que ponemos el foco. Si durante meses alimentas la idea que todo está perdido, es probable que detectes antes las malas noticias, los riesgos y los fracasos. Si encuentras tu mente para buscar posibilidades, comenzarás a notar conexiones, ideas y oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La realidad es compleja, pero el cerebro no puede procesarlo todo, por eso filtra, y el filtro suele estar influenciado por tus creencias. Entonces, quiero dejarte esta pregunta que probablemente incomode a más de una persona. ¿Cuántas oportunidades has perdido? No porque no existan, sino porque tu mente estaba demostrando que no existían. Y aquí viene otra todavía más profunda. Si mañana cambiaras por completo la forma en la que observas la economía, ¿seguirías viendo exactamente el mismo mundo o descubrirías uno que siempre estuvo frente a ti y nunca habías notado? Porque lo que viene a continuación puede hacerte cuestionar algo que has repetido durante años sin darte cuenta. ¿Y si muchas de las ideas que tienes sobre el dinero ni siquiera son tuyas? ¿Y si te dijera que hace años alguien programó la forma en la que observas el dinero y tú ni siquiera recuerdas cuándo ocurrió? Piensa por un momento. ¿En qué momento decidiste que el dinero era difícil? ¿Quién te convenció de que hacer riqueza era casi imposible? ¿Quién te enseñó que cada vez que escuchas la palabra crisis debes sentir miedo? Porque nadie nace creyendo eso. Un niño no sabe lo que es una recesión, no entiende de inflación, no conoce de desempleo. Todo eso lo aprende. Y aquí es donde comienza la verdadera historia, porque lo que llamas mi forma de pensar muchas veces ni siquiera nació contigo, la heredaste. Déjame contarte algo que sucede con muchísima frecuencia. Llega alguien y me dice, Eli, yo soy muy realista. Siempre que escucho esa frase, hago la misma pregunta. ¿Qué significa ser realista para ti? Y casi siempre responde algo parecido. Pues aceptar que la economía está muy mal, que el dinero cada vez alcanza para menos, que la situación está complicada. Entonces le hago otra pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste eso? Se queda en silencio. Empieza a recordar y de pronto aparecen imágenes de su infancia. Su papá diciendo que el dinero nunca alcanzaba, su mamá preocupada por pagar las cuentas, los abuelos hablando de tiempos difíciles, las noticias anunciando una nueva crisis, las conversaciones familiares girando siempre alrededor de la escasez. Y aquí ocurre algo impresionante. La persona descubre que lleva años llamando realidad a una historia que simplemente aprendió a repetir, porque una idea repetida durante décadas deja de sentirse como una opinión y empieza a sentirse como un hecho. Y ese es uno de los programas mentales más difíciles de detectar, porque creemos que pensamos por nosotros mismos, cuando en realidad muchas veces solo estamos haciendo eco de voces antiguas. Imagina que un águila nace dentro de un gallinero. Desde el primer día observa gallinas, escucha gallinas y camina como gallinas y come como gallinas. Cuando intenta extender las alas, las demás le dicen, no lo hagas, eso no funciona, aquí nadie vuela, no te ilusiones. Con el tiempo deja de intentarlo, porque no pueda volar, sino porque terminó creyendo que nació para caminar. Ahora imagina que un día otra águila pasa por encima del gallinero, vuela con facilidad impresionante. El águila del suelo la observa. Por un instante siente algo extraño, como si una parte de ella recordara quién es realmente. Pero inmediatamente escucha otra voz. Eso es para unos cuantos. Ella tuvo suerte, seguro nació en otro lugar y vuelve a bajar la cabeza. ¿Te das cuenta? El problema nunca fueron sus alas, fue el entorno que le enseñó quién debía creer que era.
Ahora cambia la palabra águila por tú y cambia el gallinero por todas las conversaciones que has escuchado sobre el dinero desde que eras niño. Quiero que cierres los ojos por unos segundos. Viaja mentalmente a la casa donde creciste. Escucha la conversación sobre el dinero. ¿Qué frase se repetía? No alcanza, apaga la luz que cuesta dinero, los ricos son ambiciosos, primero se sufre y luego se disfruta. No nacimos para tener tanto. Ahora observa el rostro de quien pronunciaba esas frases. Ellos probablemente hablaban desde su propia experiencia, desde sus propios miedos, desde las heridas económicas que también heredaron y sin darse cuenta te entregaron esos lentes para que vieras el mundo igual que ellos. Ahora abre los ojos y pregúntate, ¿esas ideas todavía merecen dirigir tu vida? Aquí entra en juego algo que la psicología conoce muy bien. Nuestro cerebro aprende por repetición, especialmente durante la infancia. Cuando escuchamos una idea una y otra vez, el cerebro comienza a tratarla como si fuera una regla de supervivencia. No analiza si esa idea es verdadera o falsa, simplemente la almacena porque viene de una persona importante para nosotros. No por eso muchas creencias financieras se sienten tan reales, no porque hayan sido comprobadas, sino porque fueron repetidas durante años por personas en quien confiábamos. Y cuando llegamos a la edad adulta, tomamos decisiones basadas en esos programas automáticos, sin siquiera cuestionarlos. Ahora quiero hacerte una pregunta que puede cambiar la manera en la que entiendes tu economía. Si hoy descubrieras que muchas de las creencias que tienes sobre el dinero no nacieron en ti, ¿seguirías defendiéndola como si fueran tuyas? Y aquí viene una todavía más poderosa. ¿Cuántas decisiones financieras has tomado obedeciendo una historia escrita por alguien más? ¿Esto te está gustando? Te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Porque en el siguiente bloque vamos a hablar de algo que puede resultar incómodo. No basta con cambiar lo que dices sobre el dinero, no cambias la forma en la que observas la realidad. Terminarás regresando al mismo lugar una y otra vez. Y ahí es donde la mayoría se quedan atrapadas sin darse cuenta. Y si el dinero no estuviera respondiendo a lo que dices que quieres, sino a la forma en la que realmente observas el mundo todos los días, déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si pudieras escuchar cada pensamiento que has tenido sobre el dinero durante los últimos 8 meses? No lo dices en voz alta, no lo publicas en redes, no las frases motivacionales. Me refiero a esos pensamientos que aparecen cuando nadie te está viendo, cuando pagas una cuenta, cuando alguien habla de inversiones, cuando ves a una persona que tiene más que tú, cuando revisas tu estado de cuenta. Porque si fuéramos completamente honestos, ahí es donde realmente se está escribiendo tu historia financiera y eso conecta exactamente con la idea central de este video. La manera como observas tu economía termina influyendo en la que actúas frente a ella. Te voy a contar algo que parece increíble. Hace tiempo una persona llegó convencida de que el universo estaba en su contra. Me decía, todo me sale mal. Cada vez que junto dinero aparece un problema, siempre me pasa lo mismo. Entonces le hice una propuesta. Le pedí que durante una semana escribiera absolutamente todos los pensamientos que tenía relacionados con el dinero, sin editarlo, sin maquillarlo, sin intentar sonar positivo. Cuando regresó, ni siquiera podía creer lo que estaba leyendo. Cada hoja estaba llena de frases como seguro no me alcanza, esto está carísimo, qué miedo gastar, si invierto seguro pierdo. La gente con dinero siempre termina teniendo problemas. No es buen momento para hacer nada. Entonces le hice una pregunta. Si un niño escuchara esa conversación todos los días, ¿crees que creería sintiendo capaz de crear riqueza o viviría preparándose para sobrevivir? Se quedó completamente en silencio y ahí entendió algo. No era el dinero el que estaba hablando, era el miedo. Y cuando el miedo dirige la conversación, también empieza a dirigir las decisiones. Eso es lo que muchas personas nunca alcanzan a ver. Imagina que todos los días llevas un vaso con una gota de tinta negra, solo una. Parece insignificante, nadie le presta atención. Al día siguiente, otra gota, después otra y otra. Meses después, el vaso está completamente oscuro.
Ahora alguien llega y dice, ¿por qué el agua está negra? La respuesta no está en la última gota, está en todas las gotas que nadie consideró importantes. Los pensamientos funcionan exactamente igual. Una sola frase negativa parece no hacerte daño, pero cuando la repites cientos de veces, terminan coloreando la forma en la que observas la vida. Y cuando cambias tu manera de observar, también cambia tus decisiones. Y con el tiempo, esas decisiones construyen tus resultados. Nuestro cerebro busca ahorrar energía, por eso crea hábitos de pensamientos. Cuando una idea se repite muchas veces, deja de pasar por análisis consciente y se convierte en una respuesta automática. Es como conducir con la misma ruta todos los días. Llega un momento en que avanzas sin pensar. Con los pensamientos sucede igual. Si durante años repetiste todo está difícil, nunca alcanza, hay crisis, esa conversación puede activarse de manera automática cada vez que aparece un tema relacionado con el dinero, y cuando una respuesta es automática, también puede ser automática las decisiones que tomas. Por eso es tan importante hacer consciente el diálogo interno, que no puedes transformar un programa que ni siquiera sabes que está funcionando. Aquí viene una idea que puede incomodar. Muchas personas quieren cambiar su economía, pero no quieren cambiar la historia que cuentan sobre ella. Quieren abundancia mientras sigan alimentando conversaciones de escasez. Quieren tranquilidad, pero consumen miedo durante horas todos los días. Quieren oportunidades, pero entrenan su atención para encontrar únicamente problemas. Es como sembrar semillas de limón y molestarse porque nunca aparece mangos. La vida no responde únicamente a lo que deseas, también responde a las acciones y decisiones que nacen de la manera en la que interpretas lo que sucede. Y por eso resulta tan importante revisar los patrones de pensamientos que repetimos cada día. Ahora quiero dejarte una pregunta que quizá no puedas sacar de tu cabeza. Si alguien pudiera escuchar todos tus pensamientos sobre el dinero durante los últimos 8 meses, podría predecir, aunque fuera en parte, la decisión financiera que has tomado hasta hoy. Y aquí viene la pregunta más importante de este bloque. Si tus pensamientos fueran las semillas, la cosecha económica que hoy tienes se parece al tipo de semillas que llevas años sembrando, porque en el siguiente bloque vamos a entrar a lo más profundo de la mente. No, pero antes, si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque al final te va a volar la cabeza. ¿Es posible cambiar la forma en la que observas la economía sin engañarte, sin negar la realidad y sin caer en tu optimismo vacío? Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Y si dentro de un año tu economía siguiera exactamente igual, no porque el mundo no cambió, sino porque nunca cambiaste la forma del observador, quiero que respondas rápido, que esta es probablemente la pregunta más importante de todo el video. Si hoy despertaras en otro país, con otra moneda, con otro gobierno, con otra economía, ¿seguirías pensando exactamente igual sobre el dinero? Porque si la respuesta es sí, entonces el verdadero problema nunca fue el país, nunca fue la inflación y nunca fue la crisis. El verdadero problema viaja contigo. Ese problema es el observador, porque donde va el observador va también tu manera de interpretar la realidad, y esa interpretación termina guiando sus decisiones. Déjame contarte algo que seguramente has visto. Conoces personas que ganan muy poco. Un día comenzaron a ganar 10 veces más y aún así siguen viviendo preocupadas, siguen diciendo, no alcanza, tengo miedo de perderlo todo, seguro esto se acaba pronto. Ahora piensa en el caso contrario. Hay personas que atraviesan por momentos difíciles, pierden un negocio, pierden dinero, empiezan prácticamente desde cero y sin embargo, al cabo de unos años, vuelven a levantarse. La mayoría dice, qué suerte tienen, pero casi nadie hace la pregunta correcta. ¿Qué conversación ocurre dentro de la mente de esa persona cuando todo parece derrumbarse? Porque ahí está la diferencia. No todos observan una caída como un final. Algunos la interpretan como información, como aprendizaje, porque ahí está la diferencia. No todos observan una caída como un final. Algunos la interpretan como información, como aprendizaje, como un ajuste, y esa interpretación cambia las decisiones que tomamos después. Ahí comienza el cambio.
Imagina que dos navegantes salen exactamente el mismo día. El mismo viento, el mismo mar, las mismas olas, el mismo clima. Uno pasa todo el viaje mirando la tormenta, calculando cuánto falta para hundirse, pensando que cualquier ola puede destruirlo. El otro también ve las olas, no las niega, no finge que no existen, pero mantiene la mirada fija en el faro que quiere alcanzar. Los dos navegaron en el mismo océano, pero uno tomó decisiones guiadas por el miedo y el otro tomó decisiones guiadas por el destino al que quería llegar. La diferencia nunca estuvo en el mar, estuvo en aquello que eligieron observar la mayor parte del tiempo. Y eso conecta con la idea principal de este video. La forma en la que observas tu economía influye en las decisiones que repites cada día. Las decisiones repetidas terminan construyendo tus resultados. Quiero que imagines que han pasado 12 meses desde hoy. Existen dos versiones de ti. La primera sigue despertando todos los días diciendo, todo está difícil, no alcanza, la economía está peor, nada va a cambiar. Ahora observa su rostro, escucha su voz, siente cómo camina, cómo imaginas que toma decisiones. Ahora mira la segunda versión. No vive desconectada de la realidad, sabe que existen desafíos, pero cada mañana se pregunta, ¿dónde está la oportunidad que ayer no vi? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué sí depende de mí? ¿Qué decisiones puedo tomar hoy para acercarme a la vida que quiero construir? Observa cómo cambia su postura, cómo cambia su energía, cómo cambia la forma en la que habla, porque antes de cambiar una cuenta bancaria, generalmente cambia la conversación interna. Nuestro cerebro tiene una característica extraordinaria. Puede reorganizar muchas de tus conexiones a través de la experiencia y de la repetición. Eso se conoce como neuroplasticidad. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que cuando más repites una forma de pensar, sentir y actuar, más fácil se vuelve recorrer ese mismo camino mental. Y cuando comienzas a practicar nuevas formas de interpretar una situación, hacerte mejores preguntas y tomar decisiones distintas, también fortaleces nuevos patrones. No sucede por arte de magia, sucede porque el cerebro aprende con la práctica constante. Por eso, revisar tus pensamientos no cambian la economía de un día para otro, pero sí pueden cambiar las decisiones que con el tiempo construyen una economía diferente. Y ahora quiero hacerte una pregunta que quizá te acompañe durante varios días. Si durante los próximos 6 meses nadie pudiera cambiar tus ingresos, pero sí pudiera cambiar completamente la manera en la que observas el dinero, ¿crees que seguirías tomando exactamente las mismas decisiones financieras? Porque quizá, solo quizá, la transformación nunca empieza cuando entra más dinero, empieza cuando cambia el observador. Quiero que respondas esta frase cada vez que escuches hablar de crisis. La economía influye en tu vida, pero la manera en la que observas influye en las decisiones que tomas frente a esa economía. Y son esas decisiones repetidas una y otra vez las que determinan escribiendo tu historia financiera. No puedes controlar todas las circunstancias, pero sí puedes revisar el filtro desde el que las interpretas. Y muchas veces ese cambio de observador es el primer paso para descubrir posibilidades que antes pasaban completamente desapercibidas. Ahora quiero pedirte algo. Escríbeme en los comentarios una sola creencia sobre el dinero que hayas descubierto hoy y que ya no quieres seguir cargando. Puede ser algo como el dinero no alcanza, todo está muy difícil, no nací para ser abundante, cualquier otra frase que hayas repetido durante años. Porque cuando una creencia deja de esconderse en tu mente, la haces consciente, empieza a perder poder que tenía sobre ti. Y si este video te hizo mirar el dinero desde una perspectiva diferente, comparte con esta persona que siempre dice, la economía tiene la culpa de todo. Tal vez no necesita escuchar una nueva noticia, tal vez necesita cambiar los lentes con lo que has estado observando el mundo durante toda su vida. Y recuerda siempre esto, la realidad que experimentas no comienza únicamente en lo que sucede afuera, comienza muchas veces en la forma en la que decides observar aquello que sucede. Y si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque los siguientes videos te voy a volar la cabeza. Y recuerda,
El que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.